Quiero darles la bienvenida a todos a este espacio de Ciencia en Pijama. Hoy nos está acompañando la profesora Erika Solán Gimbet Vargas, diseñadora industrial, magíster en CTS, doctora en pensamiento complejo y candidata a doctora en filosofía. Nos va a acompañar con una muy interesante charla acerca de la investigación-creación y no siendo más, los dejo con la super profe Erika para que nos acompañe en este espacio. Bueno, la super profe Erika, sobre todo con superpoderes. Hernancito, muchas gracias. No me queda más que saludar este espacio. Voy a poner la cámara un segundo para saludarlos a todos, como para conocer o darme a conocer un poco las personas que nunca han sostenido una conversación conmigo. Y posterior, entonces ya ponemos la presentación y me desconecto para evitar congestión en las redes. Aquí está entonces su profe Erika en Ciencia en Pijama, despeinada como lo amerita la cuarentena. Buenas tardes. Bueno, para mí primero es súper grato este espacio, además porque sé que ha sido idea de Hernán, que también ha sido mi estudiante y ha trabajado en investigación conmigo, y sé que estas son las iniciativas que hacen vivir y vibrar a la ciencia o a lo que podemos llamar ciencia en este momento, en esta contemporaneidad, por así decirlo. Voy entonces a presentarles una serie de pensamientos, antes que una conferencia rígida, porque no es la intención. Yo pretendo en esta conferencia hacer un análisis a mi manera, que no sea muy acuciosa sobre la historia de la ciencia, que tampoco me lleve a ese tema de la filosofía de la ciencia, porque no es la intención, sino a conocer algunos hitos o algunas cosas puntuales que marcan esos cambios de pensamiento en la historia de la ciencia y que permiten la apertura a lo que hoy consideramos la investigación-creación, en ese mundo, como se llama la charla, en ese mundo de los paradigmas científicos, que a veces ha sido como tan difícil darnos a esa lucha. Entonces, agradecer a Hernán, agradecer a las personas que asisten a este encuentro de formación. Recordamos que es un encuentro para investigación formativa, y nos permite de alguna manera como tener acceso a nuevas perspectivas. ¿Listo? Entonces, nada, voy a dar comienzo sin más. Si necesitan hacerme una pregunta, lo pueden hacer. La intención no es que en la mitad de la conferencia o charla o conversatorio, como se llame, yo esté sintiéndome como en un monólogo, pues no es la idea. Entonces, me gustaría que lo hiciéramos a partir de las levantadas de mano, ¿cierto? Es muy probable que durante esta disertación, por así decirlo, muchas personas no estén de acuerdo. De hecho, es mi objetivo como revolcar un poquito esa comodidad que ha establecido la ciencia positivista a lo largo de la historia. Está bien no estar de acuerdo, está bien estar de acuerdo. Si me hacen una pregunta y no podemos conciliarlo, pues está bien, de eso se trata la producción del conocimiento. Entonces, voy a arrancar ya. Les doy un abrazo de bienvenida antiviral y ya seguimos entonces con esto. Voy a apagar la cámara. Permiso. Bueno, lo primero es que acabo de ver allí en la lista de invitados a la conferencia André Felipe Ramírez. André Felipe Ramírez es mi acompañante en el Semillero de Investigación Biónica y Diseño. Le voy a pedir que por favor intentemos admitir a las personas, y si hay preguntas me hace señitas, porque como voy a estar proyectando, entonces no voy a ver la pantalla. Listo. Igual a las personas que me quieran apoyar con eso. Bueno, como les había dicho, la intención de esta conferencia no es
hablar mal del método científico, ni de la posición positivista de la ciencia, ni de ninguno de los paradigmas que han acompañado las revoluciones científicas de la historia, ni mucho menos imponer criterios sobre lo que considero que es la investigación-creación. Simplemente es como una serie o una suerte de planteamientos que a medida que he ido avanzando, he ido caminando por la idea de la investigación-creación, he podido como intuir de alguna manera. La investigación-creación en el mundo de los paradigmas científicos. Para arrancar con esto, lo primero es comprender, o qué es lo que nosotros comprendemos por el concepto de paradigma, teniendo en cuenta pues que ese es un concepto que acuña Thomas Kuhn adelantico en la historia, casi que en las puertas de la ciencia moderna, pero en últimas es lo que hoy nos ayuda a entender esos universos. Entonces, un paradigma científico lo podemos entender como la manera en la que la gente concibe el mundo, o el científico concibe el mundo, y es como si fuera una suerte de fronteras que estipulan las delimitantes de ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de investigación, estamos hablando de que en esa investigación que estamos haciendo vamos a usar o vamos a sumergirnos o a enfrentarnos a uno de esos paradigmas que actúan como modelo para llevar a cabo esa investigación. Entonces, cada una de esas fronteras tiene unas reglas, unas regulaciones, unas leyes, unos modelos, e incluso hasta unos instrumentos que nos ayudan, sin duda, a darle tránsito por esa estructura del conocimiento que estamos eligiendo entrar, ¿cierto? Entonces, esas leyes, modelos, instrumentos, ejemplos y técnicas y todo lo que acompaña a los paradigmas termina siendo la frontera o los delimitantes que tenemos nosotros para el mundo de la investigación que estamos haciendo. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación en ciencias exactas, no es el mismo paradigma que si estoy haciendo una investigación en las artes o en las ciencias sociales, ¿cierto? Son distintos y justo eso es un poco lo que vamos a trabajar en la conferencia, en la charla. Para arrancar, podemos hacer una diferenciación importante en la palabra investigación. ¿Qué sería eso o qué es ese concepto que nos lleva a investigar? Investigar es similar a intentar encontrar la verdad. Yo estoy intentando encontrar la verdad y el paradigma me ayuda a encontrar una realidad de esa verdad. Pero hay un pluriverso en los mundos de la creación y una manera súper enorme de entender el pensamiento y de leer las realidades. Entonces, uno de los objetivos que tengo en esta charla es de entender que no nos podemos casar con una sola manera de ver las cosas, ¿cierto? Sino como abrir esas puertas. Para hacerlo, hay una primera ruptura. Bueno, primera no, porque estaban primero los griegos que cuando aparece Descartes o cuando aparece Newton, ¿cierto? Pero hay una primera ruptura de la que voy a arrancar aquí, que es el asunto del racionalismo contra el empirismo. Aquí voy a ir pasando esta presentación. Este es el señor Descartes, que es el padre de la filosofía moderna, o que se mete en la filosofía moderna desde ese paradigma, ese planteamiento positivista. Él lo que hace es introducir el tema de conseguir el conocimiento a partir de la razón, y él plantea nuevas visiones en el mundo de la idea distinta pues a la que tenían los griegos, que era la del Sol, ¿cierto? El Sol como el centro del sistema planetario. Eso ya cambiaba radicalmente la posición o las posturas que traían anteriormente, anterior al racionalismo, ¿cierto? Estos hombres del siglo XVI, más o menos,
ya no eran tan inocentes como aquellos hombres de la Grecia antigua, querían construir una nueva filosofía, pero no con la intención de fracasar. O sea, ellos pensaban de alguna manera que había sido un fracaso poder rebatir el conocimiento de una manera tan grande, ¿cierto? Descartes dice, bueno, ¿yo cómo puedo acceder a la verdad? Y él quiere una verdad única, ¿cierto? La posibilidad de que no pueda ser puesta en duda de ninguna manera. Él quiere, incluso utiliza la duda como un método para descubrir esa noción de verdad. Él intenta utilizar la duda para saber si es cierto o es falso alguno de sus procesos de razonamiento. Y habla de una cosa que se llama el conocimiento mediato. Ese conocimiento mediato es donde está el pensamiento transversalizado por un concepto para llegar a la materialidad. Entre las posiciones que quiere justamente Descartes en este planteamiento racionalista es abolir el tema del concepto y poder pasar del pensamiento humano directo a la materialidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que genera la duda? Él habla de tener bajo esos procesos de construcción de la razón un mundo exterior, un mundo interior. En el mundo exterior hay unos asuntos oscuros y confusos y en el mundo interior hay unos asuntos claros y que pueden ayudarle a conseguir ese conocimiento. Y él habla de una cosa que se llama el genio maligno, que sí, lo que queda atrapado ahí en ese mundo exterior, ese genio maligno, las cosas que no puede medir o darle respuesta, se quedan atrapadas generando más confusión. Entonces lo que quiere en últimas es hablar de una verdad única, y entonces dice para eso que hace como una manifestación de probar la existencia de Dios, y dice, es que Dios existe en mis pensamientos, o sea, en lo que él comprendía como el mundo interior, y fuera de él, es decir, en el mundo exterior, así fuera confuso. Pero el asunto ahí con el racionalismo es que hay un deseo de tener una realidad única en la que uno puede dudar, pero la idea es no dudar, básicamente. Mientras que en el empirismo, que ya ustedes deben, perdón, ya me pasé, en el empirismo ustedes ya deben acordarse un poco de esas posiciones de Luke o de Berkeley, que decían que ese empirismo daba origen a un conocimiento, pero a diferencia de el racionalismo, lo que estaba tratando de explicar era la experiencia como única fuente válida de conocimiento. Entonces, allí hablaban de el origen del conocimiento desde la experiencia, que las ideas innatas que eran de estos asuntos que trabajaba Descartes no existían en ese momento. O sea, no hay ideas que nacen con nosotros, como él decía, sino que la mente de las personas eran una hoja en blanco, o lo que conocemos o lo que se estudia en filosofía como esa tabula rasa que se va llenando a partir de experiencias, y que la experiencia es el único criterio de verdad. El conocimiento del hombre se da por la experiencia sin más y es relativo, ya no es tan sí o no, sino que es relativo y da paso a la probabilidad. Entonces, para mirar ese tema con el empirismo hay que hacer como un recorderis chiquito de qué es lo que significa un método inductivo. Acuérdense que es el que obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Entonces, el empirismo hace como puntualiza en que hay que tener observación, registro de los hechos, hay que registrar esas experiencias, hay que analizar esas experiencias y clasificarlas, hay que derivar conocimiento inductivo desde esa generación general para llegar a los datos particulares, y también hay que contrastar. Entonces, en esa manera de entender las realidades, una más fuerte y rígida y la otra un poco más flexible, pues empieza a parar ese debate entre lo que conocemos como el conocimiento. Vamos a ir pasando por aquí, más o menos. Esto, espérate, le voy a ocultar.
Más o menos por allá en 1849 va apareciendo lo que ha marcado el comportamiento de la ciencia, este paradigma positivista, que lo que hace es intentar reclamar una realidad haciendo necesario descubrirla. O sea, es necesario para el positivismo descubrir y reconocer esa realidad, y hablan de la percepción como una base única que admite el conocimiento humano y el pensamiento preciso. Las ideas del positivismo provienen de lo que hoy podemos entender como ciencias exactas. Ya luego, finalizando un poco la presentación, vamos a hablar de un concepto que se llama transdisciplina, y nos ayuda a entender un poco sobre esto de las ciencias como la física, química, biología, que son aquellas que intentan dar explicación al mundo. Para el positivismo hay una premisa que es esta, que es importante entender: y los hechos son lo único que cuentan. O sea, todo lo que está ahí, lo que podemos probar, esos hechos, son lo único que cuentan en esta construcción de la realidad. Y que solamente se aceptan los conocimientos emanados de los datos empíricos. Es decir, si recordamos lo que estábamos hablando ahorita, miramos esos datos empíricos como los procesos de la experiencia como tal. Este es un paradigma un poco más abierto que el de racionalismo, es más flexible, se va consolidando por allá más o menos en el 19, y empieza un poco más acá el tema de Karl Popper, que ustedes saben pues en su mayoría que él empieza a postular la existencia de una realidad conocida de manera indirecta. Dice que se conoce la realidad de manera indirecta porque los investigadores hacen parte de esas realidades. Entonces, esa realidad es factible de ser descubierta o no con cierto grado de probabilidad. El observador, en esta parte del positivismo, no se encuentra aislado de ningún fenómeno, sino que forma parte del fenómeno mismo, y que influye en esa investigación también es su ser, es decir, ese sujeto influye en el objeto de investigación. Los antecedentes del investigador influyen en lo que observa el investigador. Entonces, la objetividad es un estándar que guía la investigación, y la experimentación o el laboratorio ya no es la única forma o ni la forma central de probar esa hipótesis. Es una forma, pero no es la única, como hasta el momento, ¿cierto? Hay unos conceptos de las teorías y las hipótesis que deben tener algunos referentes empíricos, y que sí o sí hay que medirlo, aunque las mediciones no sean perfectas. Entonces, en estos planteamientos, déjame mirar la otra, ay, ya me pasé. En estos planteamientos vamos dando pie también a una diferencia, por ejemplo, entre el paradigma positivista y el pospositivismo, que está dado por allá en la mitad del 20, donde se supera el esquema y se considera que la percepción es un simple reflejo de las cosas reales, y que el pensamiento o el conocimiento, mejor que el pensamiento, el conocimiento se copia de esa realidad, es una copia de la realidad. El conocimiento, por su parte, se va a visualizar como el resultado de una interacción o de una dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido. Esto nos ha llevado, cuando llegamos al pospositivismo, se empiezan a abrir de alguna manera con estas rupturas de los paradigmas, o son como huequitos en los que se van metiendo falsaciones y cuestiones que permiten desmontarlo y que nazca otra manera de ver las cosas. Nos vamos a ir acercando un poco, o de alguna manera, a el paradigma cualitativo, ¿cierto? Bueno, no es un paradigma, es un enfoque cualitativo que hoy conocemos así. A finales del siglo XIX y a comienzos del XX apareció una cosa súper genial, que yo creo que, bueno, estas son las características del pospositivismo, que es más abierto y más flexible, que
La verdad se conoce con cierto grado de probabilidad, que el observador no está aislado de los fenómenos que estudia, que forma parte de ellos, lo que lo afecta a él influye en ellos. ¿Cuáles son ellos? Los fenómenos. La objetividad es un estándar que guía la investigación y la exploración en el laboratorio es una forma para probar la hipótesis, pero no es la única forma, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Listo. Va apareciendo luego, con el paso del tiempo, una diferencia interesante cuando aparece el constructivismo, que es finales del siglo XX, perdón, es a comienzos del XX, finales del XIX, y aparece un señor que es genial en ese trayecto de tiempo, que se llama Kant, y que yo sé que lo reconocen. Voy a hablar de esta idea que tenía Kant, justamente porque me voy a referir al tema del arte. Listo, es como la ruta que he decidido para abordar el tema de la investigación-creación. Kant señala que el mundo es construido por la mente humana y que las cosas que existen existen porque nosotros las percibimos del modo en que es capaz de percibirlas nuestra mente. Eso ya es un totazo genial, gigante, a los paradigmas pospositivista y positivista, racionalismo y a las otras maneras de entender la realidad. Él dice que el mundo que conocemos lo construye la mente humana, que las cosas existen por sí mismas, pero nosotros lo percibimos como somos capaces de percibirlo en nuestra mente, y aparece Max Weber diciendo, bueno, aparece un concepto que es súper importante, que es el concepto de entender, donde se reconoce que además de la descripción y la medición de variables, hay una manera de reconocer el significado de lo subjetivo y de la comprensión de un contexto en donde ocurre el fenómeno. Eso es muy importante porque está rebatiendo la idea de esa realidad objetiva, de que la realidad porque ya el planteamiento es que la realidad se edifica socialmente, por lo tanto hay múltiples construcciones mentales y pueden ser aprendidas, además en los lapsos de tiempo y de la experiencia de los seres humanos, y que el conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la investigación. Aquí, en este punto, la perspectiva del investigador cambia sustancialmente, porque lo que intenta hacer es entender el mundo complejo desde la experiencia y la vivencia y el punto de vista de la persona que experimenta, distinto de antes, ¿cierto? Aquí hay que comprender las diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos del conocimiento y entender también que la investigación es en parte o de alguna manera ese producto de valores que tiene el investigador y que no puede ser independiente de ellos. Allí hay un proceso de interacción entre el investigador y los individuos que está estudiando. Hay un conocimiento que resulta de la interacción social entre estos sujetos que construyen esta realidad socialmente y la influencia de la cultura, y allí ya hay una diferencia abismal con los demás paradigmas. Como aporte interesante de esta parte de la historia, se puede dar cuenta que el investigador encuadra puntos de vista de los participantes, ya no es solamente su punto de vista, revisa la necesidad de tener cuestiones abiertas de sus contextos culturales, revisar los datos que deben recolectarse donde las personas realizan esas actividades, con la intención también de tener esa lectura del contexto cultural que acompaña esa construcción de pensamiento de los individuos o de la sociedad que allí están. Dice también que la investigación ya no solamente es como mecanismo de comprobar verdades, sino que también va a ir creciendo hacia la posibilidad o la idea de mejorar esa forma en que viven los individuos. O sea, la investigación debe ser ya útil para alguien,
ya no son variables exactas únicamente, se estudian conceptos, se construyen de manera esencial, se capturan percepciones y ya no solamente se parte de la medición. Entonces, como anotación a este planteamiento, esperen que yo empiezo a hablar y se me olvida que debo ir pasando las diapositivas. Podemos ver, vamos a repetir estas variables o estas maneras de entender el mundo del constructivismo para seguir avanzando, porque seguí derecho. Entonces, no hay una realidad objetiva, la realidad se edifica socialmente, por tanto las construcciones mentales pueden ser aprendidas. El conocimiento se construye socialmente, pero las personas que participan por las personas que participan en la investigación. La labor del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial, o sea, que le pasa por la piel, desde el punto de vista de quien lo experimenta. No es lo mismo quien estuvo allí a quien no estuvo allí, ¿cierto? La investigación es, en parte, habíamos dicho, ese producto de los valores del investigador, es decir, de ese constructo mental que el investigador tiene, que también se lo imprime a su manera de acceder al conocimiento, y hay un proceso allí de interacción entre los investigadores y los individuos estudiados. El conocimiento resulta para entonces de la interacción social y de esta parte súper importante que es la influencia de la cultura. Entonces, aquí hay como una especie de anotación, dice que el paradigma relaciona ejemplos y teorías que se formulan dentro de él, su aceptación dentro de un grupo de investigadores se da solamente cuando una comunidad científica entiende el paradigma como válido en su práctica científica. Es por eso que en algunos momentos es tan difícil que una persona de las ciencias exactas comprenda o intente entender el arte como un proceso de investigación desde lo sensorial, porque es difícil empezar a medir la tristeza, la emoción, el gesto. Ese tipo de cosas no son fáciles de medir. Entonces, allí es importante entender que no es que haya un paradigma bueno, otro paradigma malo, otro regular, sino que nosotros en últimas elegimos en cuál de esos paradigmas vamos a hacer nuestras construcciones de conocimiento y cómo vamos a poder interactuar, porque es esa comunidad científica que está conformando el paradigma en el que tú estás, sí, la que permite o valida en su práctica científica si lo que estás haciendo va dentro de ese paradigma o si no simplemente lo rechaza. Ese concepto que acuña Kuhn, que lo habíamos hablado al principio, da cuenta del significado contemporáneo de ese concepto de paradigma. Él lo adopta para referirse al conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Básicamente, allí empezamos como ya a mirar por qué las otras maneras de investigar o las otras maneras de entender el conocimiento o las otras maneras de producir el conocimiento o esas distintas maneras son las que nos llevan a una discusión permanente sobre eso es ciencia o qué cosa es la ciencia, como este libro de Chalmers es que se llama, no me acuerdo, no sé si Andrea Rincón está por ahí que me recuerde el nombre del autor. Debe estar por ahí, estoy segura. Bueno. Antes de llegar a los conceptos al concepto o lo que yo quiero plantear como investigación-creación, hay que hacer como un recorderi, ¿cierto? Entre el empirismo y el racionalismo. Recordar otra vez que estos son movimientos, empiezan a surgir el racionalismo sobre todo a partir del pensamiento de Descartes y que Descartes propone una forma de pensamiento en las ideas innatas, esas ideas que nacen con uno, ¿cierto? La idea que permite el hecho de existir o que existe simplemente porque existes tú y tú tienes esa idea desde el momento del nacimiento.
Y hay autores que definitivamente consideran que no existen esas ideas innatas y que consideran que la única fuente de conocimiento es la sensibilidad. Y si no hay experiencia, el conocimiento no existe, y eso lo puede verificar Luke y Hume, y niegan esa idea que tenía Descartes de las ideas innatas. Hay una cosa que es supremamente particular que a mí me gusta señalar cuando estoy estudiando esto, y es que casi que se vuelve geográfica la cosa, porque así como a dato curioso les cuento que Descartes era francés, tenía pues como sus amigos cercanos, bueno, no eran amigos cercanos, sino más bien esa cercanía de esa corriente epistémica. Estaba Leibniz, que era alemán, y Spinoza, que era holandés, o sea que los racionalistas eran continentales, podríamos decir que eran autores continentales. Y el empirismo, por su parte, donde está Luke, que era inglés, está Hume, que era escocés, y Berkeley, que era irlandés, eran británicos. Entonces me parece súper particular porque la ubicación geográfica de alguna manera hizo que se fueran juntando esos, como esas maneras de ver el mundo y de ver el conocimiento. Entonces, no sé si ya empecé a hablar sola en el monólogo, si todos se fueron o qué pasa, pero voy a empezar a abordar el tema de la investigación-creación para que podamos dialogar, porque este es un espacio justo para eso, para el diálogo. Yo estoy aquí intentando ser un poco más fuerte que lo que plantea, por ejemplo, nuestro modelo de medición científico Colciencias, de lo que es para ellos la investigación-creación. Ellos dicen que es un proceso sistemático mediante el cual se desarrolla y se valida y se evalúa el nuevo conocimiento, ¿cierto? Y que la diferencia, o puntualizan en que la diferencia que hay entre la investigación-creación y los otros paradigmas que estamos mencionando, es que en la investigación-creación hay una condición, y es que no se puede sucumbir de ninguna manera a una única estrategia para abordarla. Es decir, en la investigación-creación no funciona la misma receta del método como siempre. No funciona el tema de la observación en todos los casos, o hay que hacer hibridaciones y hay que abordarla de otras formas, porque en la investigación-creación es un tema que da cuenta de comportamientos sensibles. Podríamos decir o acordar, no sé, decir que es una estrategia para generar nuevo conocimiento en términos de lo artístico, es más, en términos de la formación artística. Estoy metiendo en el mismo costal en las áreas creativas como en el caso del diseño, aunque no son arte, ¿cierto? Pero sí hacer como el llamado de que estas áreas, estas disciplinas creativas no son únicas de la persona que estudia para ser creativo. Yo creería que las artes y la creatividad fueron la primer manera en el mundo de divulgar el conocimiento o de buscar ese conocimiento. Entonces, en la investigación-creación, lo que estamos tratando de hacer es una fusión entre lo que podría entenderse como arte y ciencia, bajo el marco de una construcción conjunta de creación de conceptos y de entender una nueva realidad o una realidad emergente. Las artes son un modo de pensamiento, una serie de prácticas concretas, no son oficios expresivos como algunos creen, no se producen a partir únicamente de la razón. Para nosotros en el mundo de las artes, no solamente es el asunto práctico, pues en las artes aparecen formas alternas de entender expresiones y experiencias del pensamiento. También aparecen las posibilidades de encontrar resultados. No funciona siempre bajo la lógica de lo tecnocientífico, y por eso, por ejemplo, en nuestro contexto, que es el ITM, a veces uno se pregunta, bueno, ¿estamos entendiendo la dinámica de tener, o la importancia de tener aquí una facultad de artes y humanidades dentro del marco de un instituto tecnológico?
porque la dinámica es distinta, no siempre se enmarcan esas condiciones de la tecnociencia y construye nuevos conocimientos porque se emana desde lo sensible, es decir, los expertos en estos saberes exactos, por así decirlo, tienen una capacidad única de medir y de entregar resultados, ¿cierto? Y de alguna manera se anula esa experiencia de la cual las artes se alimentan. La creación artística se empieza a mirar entonces como una posible herramienta productora de conocimiento, pero sin duda sigue siendo avasallante los criterios científicos de la ciencia clásica o el positivismo, por así decirlo. Mire que no estoy en contra de ni uno ni otro, entre comillas. Las artes tienen sin duda poder y la posibilidad de potenciar la creación, de ser capaz de entender lo nuevo. Las artes no riñen con lo sensible, pero en algunos momentos no van con los resultados deterministas, no hay realidades así supremamente rígidas. El arte desborda, rebasa, yo diría que no se deja medir, que es un acontecimiento y que hoy lo que estamos haciendo, por ejemplo, de mi parte con esta ponencia o esta charla es, en últimas, pelear por salir de la estructura positivista en la que se enmarca la investigación y empezar a mirar también esa suspensión del tiempo, esa posibilidad de suspender la lógica, de mirar esos medios y fines y de habilitar tiempos de creación, el poder que crea la experiencia, introducir en la investigación esa trama del algo nuevo que aparece en el entorno y entender también que las artes entienden al mundo lejos de las competencias para ver al mundo como un bien común. O sea, al artista en últimas, el asunto de investigar no lo enmarca en si el resultado es este o el otro, o si está bien medido o no es medido. Es un asunto más del sentimiento, la construcción de lo sensible, de la idea de lo sensible, de la idea del mundo que siente desde la investigación. Es ponerse en juego con los otros de frente al mundo y también intenta abrir esa puerta, es como si le estuviera abriendo puertas a lo desconocido, a lo indeterminado, porque las artes sí o sí no objetivizan el mundo, construyen subjetividades, esa es la razón por la que están ahí y por la que son importantes en la construcción de la cultura y del comportamiento humano. Las artes, en últimas, no distancian al sujeto en la investigación. Saben que en la investigación clásica esa idea de sujeto-objeto está allí y no complejiza ni integra esas perspectivas. El arte sí lo hace porque el arte es capaz de poner en cuestión al sujeto mismo cuando está produciendo conocimiento. Desde lo sensible y desde esas representaciones que ya les había dicho, es decir, como si hubiera una suerte de logos o de razonamiento, pero afectivo, para intentar capturar sensaciones. Ese conocimiento que se produce desde las artes y esa experiencia que se consolida como una forma distinta de comunicación y que altera el mundo de la técnica, ese asunto de la investigación-creación lo que hace es generar unos lenguajes distintos a las demás investigaciones, porque estos son lenguajes inseguros que permiten decir lo que las otras maneras de abordar el conocimiento no pueden decir, porque parten del gesto, de ese balbuceo, de esa voz improbable. Es sin duda un ejercicio de construcción de lenguajes desde la percepción o de la estética, ¿cierto? El arte atrapa ese gesto, el deseo, el discurso racional, impecable, no le gusta, sino que lo hace a un lado y permite el vacío desde los sentimientos y la incertidumbre. Por eso el arte podría
encajar perfectamente en un modelo de complejidad de la realidad. Me parece increíble porque tengo una frase por aquí, luego la leemos en la presentación, porque las artes hacen que su investigación sea tan difícil de medir, pero tan necesarias para vivir que no podemos hacerlas a un lado. En nuestro caso, nuestra Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano, la facultad tiene la capacidad de investigar y de crear para vivir, que es distinto a la mecanización de la ciencia, a la tecnocracia y ya. Las artes son la forma de producir conocimiento más antiguo del mundo, ya se los había dicho arrancando desde esa intervención. Nosotros aprendimos a darle un soporte material de alguna manera a la experiencia. El conocimiento no sale solo del papel, nosotros también utilizamos la palabra, el cuerpo, las miradas, las emociones, las sensaciones, las cosas, como transmisores de esas experiencias y con la intención de ser comprensivos y construir un mundo con la necesidad de compartir con otros. Las artes son ese aspecto visible de la cultura, por eso señalaba del pensamiento kantiano la posibilidad de entender la investigación como constructo social desde la cultura. Cultivan las relaciones con el entorno y con los seres humanos, es muy bello. Yo tengo aquí esta... bueno, para quienes no saben, he tenido como el honor en mi vida de liderar un semillero de biomimética y de trabajar de la mano con nuestro centro de ciencia, que es el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, que está bajo como la administración de nuestra facultad. Y cuando se empiezan a hacer estos procesos de investigación, creación desde la experiencia y desde el arte, pues yo puedo intuir que no hubo nunca en la antigüedad ningún proceso de divulgación científica sin el dibujo. Es decir, era el arte como esos dibujos descriptivos los que daban la posibilidad de materializar y de divulgar el conocimiento. Y eso allí ya me parece que es, no es el pintor que pinta porque sí, el pintor que pintó estos pájaros para clasificarlos o para hacer este estudio científico de especies y de cosas, tuvo que haber investigado para poder transmitir la misma emoción. Si quizá lo hubiera hecho en un boceto de un científico de la ciencia exacta o de otro tipo de manera de entender el mundo, los colibríes aquí no tuvieran brillo en los ojos o quizás le faltaría brillo en las alas, no sé. Es una manera que entiende el arte para contar el mundo y divulgar el conocimiento, y no solamente lo divulga, o sea, el arte también lo produce. Aquí en esta gráfica, es la gráfica que construye un autor que quiero mucho, latinoamericano, que es Max Neff, en donde en la primera línea, en la línea de base, él dice que la ciencia son aquellas que intentan dar explicación al mundo material, o explicar cómo es que funciona ese mundo. Entonces allí tenemos a la matemática, la física, la química, la geología, la ecología, la genética, la economía, pero que en la mitad aparecen unas disciplinas que son capaces de traducir esta explicación del mundo para entregársela tangible al mundo. Y allí está entonces la arquitectura, la ingeniería, la agricultura, lo forestal, la industria, el comercio. Y que una vez estas de abajo, estas ciencias se integran con estas otras de aquí, con estas disciplinas, podemos ir pasando como a un mundo más armado, el mundo donde es capaz de planificarse, ese mundo capaz de diseñarse, el mundo que es capaz de construir políticas para regularse y que utiliza el derecho para defenderse o la construcción de leyes como artefactos tecnológicos. Y en la parte superior, cuando ya somos capaces de intercalar todo esto, aparecen cosas
que para muchos estarían como en la parte baja o por allí aislados de esta pirámide de conocimiento, y son los valores, la ética y la filosofía. Esta gráfica, que no pude encontrar una más nítida y pido excusas por ello, la plantea Max Neff con la intención de comprender la transdisciplina, ya no la interdisciplina. La interdisciplina es cuando nosotros empezamos a trabajar entre una y otra disciplina, pero no adoptamos esos métodos, esos planteamientos que adoptan estas otras disciplinas para construir nuevas realidades o conocimiento. Esto lo acuño porque me parece que sin duda el arte, en su manera de generar conocimiento, lo hace de manera transdisciplinar. Se apoya sin duda de otras ciencias y disciplinas y es capaz de ingresar al centro de esos estudios para traducir eso en emoción, ese conocimiento frío en emoción y en vida. Allí también se ha podido plantear en el tema de las artes, me parece interesante mostrarles esto porque en últimas los problemas no vienen separados por métodos ni por disciplinas. Los problemas son problemas y les los tiran al mundo así revueltos, ¿cierto? Eso este es un problema para que lo atendamos desde la geología. Así no funciona la cosa. Yo creería que el mundo es un poco más complejo y esas divisiones han hecho de alguna forma que se estratifique el conocimiento y no en la medida en que se especialice, sino que intenta casi que desdibujar el asunto de construir en conjunto. Reconocemos nosotros el arte y reconocemos también que toda esta suerte de disciplinas y ciencias han tenido sus aportes y esas tendencias importantes en la generación del conocimiento de la historia, pero también podemos entender que ha habido el deseo humano de integrar el conocimiento y que en esa integración del conocimiento está el deseo de lo transdisciplinar y la búsqueda de nuevos horizontes y visiones. Para ir cerrando un poco y poder darle paso a la conversación que tenemos pendiente, yo quisiera decir que lo primero es que la investigación-creación, aún en el mundo de la ciencia, no es considerada como un método investigativo. Se está tratando de posicionar como ese método investigativo propio en el ámbito de las artes y que es la manera a través de la cual las artes intenta o pretende nivelarse o estar en esa lucha de desmontar esos paradigmas tradicionales y hacerse su espacio en la sociedad, en los niveles académicos y en la comunidad científica frente a ese debate de la generación del conocimiento. También ha querido el arte consolidar esa comunidad académica y artística, hacerla fuerte también como esa comunidad que valida la generación del conocimiento desde lo sensible. Y ha intentado también plantearse nuevas formas investigativas, tomando métodos prestados de otras disciplinas y ciencias sociales que le permiten pararse fuerte y desarrollar nuevos conceptos, porque es transdisciplinar, está inmersa en todas estas dimensiones. El arte ha hecho o ha llevado a que la comunidad artística asuma la investigación-creación como un método de investigación propio y se plantea siempre esta pregunta, y es que la investigación-creación puede ser considerada un método de investigación que genera conocimiento. Es la pregunta que está ahí firme, porque creería yo que esta idea de investigación-creación que se viene trabajando ya hace unos años está en construcción, y justo eso es lo que yo quería que hoy pasara en esta conferencia y que pudieran dar sus opiniones. Pero antes de dar esas opiniones, yo sí quisiera que volviéramos a mirar cómo es que funciona esa tríada del arte, porque está el creador,
está la obra de arte y está el espectador. Entonces, si nosotros nos remontamos un poquito al Renacimiento y nos vamos allá a pasear un rato con Miguel Ángel y Da Vinci, nos damos cuenta que sus características individuales y esa búsqueda del conocimiento se acercaban de alguna manera a lo científico. Y que en momentos más avanzados de la historia del siglo XX, en las obras de artes, ya no era el individuo el que era reconocido, sino la obra de arte en sí misma, ¿cierto? Por ejemplo, podíamos hablar del Guernica de Picasso, que lo que estaba haciendo era representando en su momento una cultura española y que transmitía o comunicaba o daba a conocer o generaba el conocimiento de lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento, en España, o ese contexto local. Es decir, esa obra logró materializar el conocimiento para el espectador. Y ahí hay generación de conocimiento distinto y divulgación de conocimiento distinto, conocimiento sensible. El arte en nuestra época es interesante. No tiene que ver solamente con el asunto de comunicación y con las interrelaciones que se tejen a través de él. El arte, sin duda, lo que hace es tener unas cualidades formales y unos manejos que representan esa multiplicidad de caminos y de interacciones y percepciones que pueden convertirlo a una mirada científica. A partir de esas experiencias y esos ambientes envolventes y ubicando a ese participante en nuevas redes de imaginación, de creación, de potenciación del conocimiento, se empiezan a percibir nuevos sentidos de la realidad. Y yo les traje aquí algunas imágenes para que vieran, por ejemplo, el lado artístico de la luna. Esto es la manera como se interpreta esa parte lunar en una obra de arte. Traigo unas fotos que con mucho orgullo muestro, las ha tomado mi estudiante Andrés Felipe, tratando de sacar de la forma y el color de la mariposa y de la estructura biológica avanzada de esa mariposa morfo, alguna manera de generar nuevo conocimiento e incluso de hacer ciencia aplicada desde esa intención del color y de la intención de la forma y de lo perceptual, no necesariamente de lo funcional de la mariposa. El arte hace al lado definitivamente ese discurso racional impecable que ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, es una fotografía o una interpretación de cómo se comportan las redes neuronales y se convierte en una obra de arte, las redes neuronales humanas, ¿cierto? Y yo quería como compartir con ustedes también esto lindo que encuentra la NASA y es la música o el sonido que generan las estrellas. Miren esto. Sería súper genial en algún momento poder convertir ese sonido de las estrellas en parte de una sinfonía. De pronto que demuestre lo grandioso del universo. Y aquí tenemos esto que preparé también para que vean un poquito de esta experiencia. Olha só, gente. Nessa toda. Então, aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. Eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. Você Vicky, prazer.
queria fazer retratos dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? Caraca, maluco. Nunca imaginei uma hora de arte. Note number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage. Este entonces es un ejemplo súper bello de cómo traduce esa investigación-creación los asuntos. Miren, por ejemplo, esta obra, esta es una obra que intenta reproducir lo que significaría la cuántica y se llaman estatuas mágicas. Desaparecen enfrente de tus ojos. Bueno, la idea no era que quedara la publicidad, pero como ustedes saben, lo mío no es la edición de video. El arte, aquí hay una conclusión que lo había dicho ya en el discurso, es el arte se permite el vacío, los sentimientos y la incertidumbre, todos tan difíciles de medir, pero indispensables para vivir. Con esto yo podría cerrar esta charla. Sin embargo, quisiera dejarles como esta anotación de lo que nuestro modelo de medición pide que deba hacer esa investigación-creación, y es como cumplir con una sistematización rigurosa. Los resultados deben ser publicados y compartidos a la comunidad artística. Desde las disciplinas del arte y del diseño se puede hacer investigación, se consideran los diversos métodos utilizados por estas disciplinas como posibles métodos investigativos. Aún nos dejan en la puerta de la posibilidad, porque no están determinando si somos o no capaces de producir conocimiento. Yo personalmente diría que sí. Es imprescindible comprender el solo hecho de hacer una obra de arte no puede ser considerada investigación. Esto estaría inmerso en el proceso investigativo, ya que debe ofrecer unos resultados, un método, unas conclusiones que puedan ser utilizadas por otros investigadores, además de ser aprobado por una comunidad que esté conformada. Esto sería como lo que nos pide nuestra norma. Y aquí dejaría yo, para poder abrir como las conversaciones, la intención de esta charla, les recuerdo, es justamente dilucidar desde lo impreciso, desde lo que estamos construyendo, y esperar de ustedes también los aportes que puedan ayudarnos a construir ese concepto de investigación-creación. Muchísimas gracias. Bueno, profe Erika,
por haber ilustrado de tal manera con todo este acercamiento a lo que compete el mundo de la investigación-creación, enfocado en toda la parte de las artes y las humanidades, pues de cómo es toda la interacción que nosotros, desde diversas áreas del conocimiento, podemos empezar a vincular esa transversalidad, esa transdisciplinaridad para poder jugar. Porque para mí la investigación es eso, es un proceso en el que uno tiene que hacer la experiencia como si fuera un niño, jugar y crear para encontrar nuevas cosas y nuevas oportunidades de trabajo. Entonces a mí me gustaría que sacáramos un ratico para que conversáramos entre los dos y que le diéramos la oportunidad a todos nuestros asistentes. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla. Pero es que estoy buscando cómo no encuentro. De la... Tienes Aquí. que darle en la... Ajá, los 3 punticos. Aquí. Sí. No, eso no era. No, de la X al lado de los 3 punticos. Del cuadrito con la X. ¿Ya? Esa es. Sí. Y puedes prender la cámara para que todos... Ay, no, estoy súper despelucada, pero no importa, es culpa del coronavirus. Eso no importa, sí, vea. Yo también me prendo pues para que conversemos, así sea un poquito más ameno en virtualidad. Listo. Sí, esto es muy impersonal. Sí, es demasiado impersonal, pero bueno, creo que es parte del ejercicio que nos tenemos que adaptar. Eri, a mí me gustaría pues que fuéramos como conversando un poquito ya más relajados, que sigamos hablando del tema, que es un tema que puede ser un poco denso, la verdad, pero que le demos la oportunidad a todos los asistentes para que empiecen como a que se cuestionen y a que nos cuestionen a nosotros sobre todo este proceso de investigación en artes, en diseño y todo lo que conlleva esto, a que en gran medida se tome en serio. Muchas veces dicen, no, es que como son artistas o diseñadores, ellos no investigan o no crean, no son cosas trascendentales lo que realizan. Y esa es la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo un investigador desde las artes y las humanidades o el diseño puede hacer que realmente su trabajo sea tomado en cuenta y que lo consideren como válido frente a otros sectores que pueden ser más fuertes, una ingeniería o carreras que puedan tener otro estatus relevante en la investigación? Lo primero, Hernán, es que yo pienso, y lo sigo afirmando, y es que no es que uno sea más fuerte que el otro, sino que uno tiene su manera de entender la realidad, de construir el mundo distinto al otro. Y que muchas veces cuando es el artista o el diseñador el que intenta irrumpir en ese mundo de la ciencia dura, de lo que se conoce como la ciencia exacta, a veces es mirado de una manera no muy agradable porque tiene otros métodos. Es decir, para lo que en el racionalismo y en la construcción de los paradigmas positivistas y esto era excluido porque era un demonio, las cosas que no se podían medir son las que nos alimentan a nosotros para investigar. Es justamente desde allí, es justo desde la emoción, es justo desde el sentimiento, es justo desde lo humano. Nosotros no tememos a la imperfección ni a la incertidumbre. A mí me parece súper particular porque a veces cuando lleno los formatos de la universidad me pasan muchas cosas como investigadora. Y es que me preguntan casi en los formatos el producto que voy a entregar. Entonces me dicen, ¿de qué material va a estar hecho? ¿Dónde debes comprar? O sea, ¿cuáles son tus listas de compras? Y yo apenas voy en el concepto. Entonces digo, mierda, ¿yo qué voy a hacer aquí para escribir? ¿Qué es? Entonces, es porque hay otra manera de entender. Ellos tienen un asunto más determinista, nosotros somos más racional. Nosotros somos más desde la incertidumbre y desde eso que va saliendo. No es porque sea el arte de alguna manera impreciso, sino porque es muy difícil de medir lo que nosotros hacemos. Pero eso no quiere decir que no aporte conocimiento, que no divulgue conocimiento, que no sea capaz de generar nuevas teorías, que no sea capaz de generar nuevas leyes, que no sea capaz de comprobar cosas. Entonces, yo sí creo que la investigación en artes es posible, pero es posible en la medida en la que uno se apoye de procesos transdisciplinarios, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con la biología y con Andrea,
del museo que siempre está allí, que nos permite entender desde su sensata manera de ver la naturaleza, la loca e insensata manera de nosotros quererla intervenir. Entonces yo creo que es más bien un asunto de cooperar y de construir comunidades científicas más flexibles que le permitan a la expresión y a otro tipo de conocimiento salir a flote. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio que les planteé ahorita. Si alguien quiere intervenir, le dan el botoncito de alzar la mano y yo les voy a ir dando la palabra. Por acá Santiago quería hacer una intervención, entonces porfa puedes prender el micrófono y preguntarle a la profe Eri o a mí para que te respondamos la duda que tienes. Por ahí. Yo no sabía que esto tenía manito, pues la vi ahorita que estabas hablando. Yo sí no me voy a quedar con las ganas de estriparla. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo está Santiago? ¿Cuál es su pregunta? Yo creo que hablan de algo importante y resalto, por así decirlo, a los nadie, que son las personas que se expresaron y no fueron escuchadas, que de hecho en estos días, en voz del desarrollo muchas veces, por ejemplo, el tranvía, si uno va caminando o andando por el tranvía, acercándose a las últimas estaciones, ve unos grafitis que bonitos no son simplemente garabateados a la forma en la que se puso, y son simplemente diciendo el metro nos echó o el metro nos sacó de nuestras casas. Lo veo como una forma de expresión que en voz de desarrollo no es escuchada, porque pues, qué tanto fue el tranvía, pero qué tanto daño les trajo a ellos, y precisamente esto, frente a la flexibilidad que están hablando, que es necesaria tomar, que también la veo súper necesaria, porque en un mundo donde pues cada vez tu voz es más escuchada gracias a los medios de comunicación, cuando hay una forma tan estricta de concebir la realidad, es muy difícil uno solo, por así decirlo, pelear contra ella, si me hago entender. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr ir en contra de la bandera de la realidad, por así decirlo, y hacerle creer a un mundo en el que lo que creen que es lo correcto, de que realmente nada es correcto, si me hago entender? Sí, yo creo, Santiago, que eso ha sido como la búsqueda del ser humano en el mundo de la ciencia. El cómo yo le digo a este señor que la Tierra no es cuadrada, que es redonda y que encima no es el centro del universo, porque el centro del universo es el Sol. Bueno, es que estás loco, eso es un hereje incluso. Mira, por ejemplo, a Aristóteles, las cosas tan locas que le pasan, o le pasaron. Aristóteles estaba justo en esa búsqueda de la verdad y viene y marca una pauta de su maestro, de su profe, que era Platón, y dice, no, pero es que el asunto no es tan así, yo pienso que lo podemos hacer de esta otra manera, y empieza de alguna forma a entender el tema de lo natural, el tema de lo de adentro, del espíritu, bueno, el espíritu y todo eso. Entonces viene, por ejemplo, la iglesia y se toma todos esos conocimientos aristotélicos y luego declara que todo lo que va en contra de Aristóteles es herejía. O sea, cómo producir el conocimiento hizo que fuera el conocimiento mismo el que limitara la posibilidad de nuevo conocimiento. Hay una sola manera de hacerlo, y es que creo que a mi manera de ver es intentar entender que la realidad es una percepción distinta en ti que en mí. Cuando yo veo, por ejemplo, los grafitis de los que hablabas, también siento que ahí hay una manera de divulgar cosas, pero en ese caso la obra, como lo decía también, la obra sola no es lo que investiga. O sea, para llegar a esa obra tuvo que haber una investigación. La obra es el resultado de un proceso de indagación, de un proceso de descubrir sentidos. Entonces también es como ponerle a esos procesos temáticos que tiene el arte, esas técnicas que tiene para hacer sus creaciones,
esa seriedad y rigurosidad que no necesariamente tienen que emanar de lo academicista, pero sí de lo humano, y que eso podría permitir irnos abriendo campo en el mundo de la ciencia. Eso sería lo que podría decirte, Santiago. Santiago, además, tú planteas un ejercicio muy particular que es hablar sobre el desarrollo humano y cómo muchas veces pensar que con adelantos estructurales, tecnológicos, de trabajo, se puede desestimar el crecimiento personal y el bienestar de la persona, porque también hay que hablar de un bienestar social y cultural del ser humano. El ser humano es un ser social, obligatoriamente. Aquí estamos demostrando una simple característica de cómo se nos dificulta a los seres humanos interactuar con una pantalla, o estar lejos, o estar mediados por la virtualidad todo el tiempo, cuando estábamos acostumbrados a saludarnos, a hablar. Todas este tipo de manifestaciones son también detonantes en la posibilidad de que el desarrollo humano, que también es un concepto muy importante, que no se tiene que confundir netamente con el desarrollo industrial, local, con el crecimiento económico, sino que también hay que hablar de un desarrollo humano y personal a la hora de poder generar avances en la sociedad y en un determinado espacio. Entonces tú también tienes que hacer una relación y una reflexión de no solo cómo mi ciudad, mi comunidad, mi región prospera en una parte económica, en una parte ambiental, pero sino también cómo prosperan mis ciudadanos, mis habitantes, si son felices, si hacen actividades, si tienen espacios en los que ellos puedan transformarse. En este mismo orden de ideas, me gustaría, Eric, que tocáramos el tema de cómo la investigación en artes potencia el ser, cómo todo lo que nosotros desarrollamos permite y abre espacios para que no solo se dé esa posibilidad de generar conocimiento que se pueda almacenar en una biblioteca, sino que realmente nutramos al ser. Hace poco, tú sabes, porque me conoces de cerca, Hernán, que por las noches antes de dormirme uno de mis hábitos más grandes es ver los memes. Yo creo que en el futuro así se va a leer el comportamiento de la humanidad, desde los memes. Y entonces salía un meme muy, muy especial, no sé si lo viste, que decía algo como, durante esta cuarentena pude aprender a vivir sin compras, pude aprender a vivir sin pasear, sin no sé qué, pero no pude, o sea, me di cuenta que lo indispensable era la música, que lo indispensable era la lectura, que lo indispensable era la poesía, porque son balsámicos, porque el arte tiene una particularidad hermosa y es que cuando uno mira una obra o la escucha o la percibe o la toca, lo que hace es que se identifica con el contexto en el que estaba el artista. El artista es capaz no solo de plasmar lo que piensa, sino es capaz de poner allí todo lo que siente una comunidad entera en un momento entero de la historia. Entonces cuando te paras frente a una pintura y se te salen las lágrimas, es porque tú empatizas con eso y es un bálsamo para el alma de alguna manera o para ese cultivo emocional o cultural, porque es que te está representando un montón de cosas. Es una representación de una realidad que está vista por los ojos del artista, pero que en últimas la obra no es para el artista, ni la obra es del espectador, es para ese espectador. ¿Listo? Víctor Manuel, eso está muy bueno. Démosle la palabra a Víctor Manuel Calero, que él se nos unió y quiere hacer una preguntita por acá. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Sí, quería hacer la pregunta, pues ahorita cuando estabas exponiendo, hablabas o siempre se ha hablado de la investigación-creación en esa dirección, o sea, una investigación que dé como producto un objeto de arte, un objeto pues creativo de diseño, pero ¿cómo es ese diálogo o cómo se puede desarrollar cuando la creación no es el punto de llegada, sino que es el punto de inicio? O sea, pasa que el artista puede, o sea, la investigación previa para crear pues lo que tiene en su cabeza, pero el formalismo que requiere la investigación, yo voy a tomar como punto de partida este objeto o esta materialización
Entonces uno cómo entra ahí a plantear ese proceso de investigación formal, pues como el objeto, punto de inicio. Es igual, Víctor, porque no sé si estabas allí cuando, bueno, además que sí estabas cuando dije que justamente lo que tienen las artes de diferente al resto de o sea, la investigación, creación, diferente al resto de los paradigmas, es que no siempre tienes que empezar por la observación y hacer los procesos de experimentación y de empírica y bueno, todas esas búsquedas. Porque los artistas en la producción del conocimiento no se casan con ninguna receta. Es decir, nosotros tenemos la habilidad de generar nuevos mecanismos, nuevos métodos, nuevas técnicas y quizás hasta metodologías que nos ayuden a abordar la percepción de la realidad. Efectivamente, lo que dices es muy válido. Hoy, ¿cuántos politólogos han revisado el Guernica para entender lo que pasaba en España en ese momento? ¿Cierto? ¿Cuántas investigaciones parten de ahí? ¿O cuántos artistas toman eso como referente para divulgar o permear su propia obra? Yo diría que el asunto es plantear nuevos retos y nuevas cosas, e ir abriéndonos camino desde ahí, porque eso no está construido. Yo hoy no te puedo decir, bueno, mira, chico, lo que vamos a hacer es, parte 1, definimos el problema, parte 2, los elementos del problema, parte 3, no, o sea, no funciona así, porque es distinto, es perceptual y es distinto. Lo que sí hay que hacer es ayudar a los demás paradigmas científicos a entender que en nuestro universo de conocimiento se produce y se siente el conocimiento de manera distinta. Por ejemplo, si yo hago una obra performática en la plazoleta del ITM, en el que voy a dejar un montón de personas heridas por minas antipersonas, que ustedes lo han hecho de alguna manera en la Facultad de Artes varias veces con bombitas y cosas que hacen. Para algunos dicen, ¿qué están haciendo? ¿Eso qué es? ¿Qué reguero de material? Y otros definitivamente es la única manera en la que a partir de la experiencia entienden esa realidad y ese contexto de los campesinos que viven inmersos en las minas. Y ahí estás generando conocimiento. Y no es una obra permanente, es efímera. Y queda solamente el método de la investigación. Bueno, ellos hicieron la investigación o llegan a la obra o miraron y lo tomaron de referente, pero lo único que te queda a ti como espectador es el conocimiento desde la experiencia, porque no es lo mismo que tú me cuentes lo que sentiste a sentirlo. Eso sería como lo que puedo decirte, no te cases con un método único, sino que también mires la posibilidad de lo transdisciplinar y de poder utilizar otras herramientas que comprueban o que han tenido la posibilidad de medir y que les ha funcionado, y hacer híbridos metodológicos y híbridos que nos permitan llegar a una nueva manera de ver el conocimiento. Y hay una cosa allí también que en alguna otra oportunidad que Hernán le dé por invitarme, podríamos también a clarificar un poco el tema de la investigación aplicada, porque ahí hay también una suerte de línea muy débil, entonces no sabemos cuándo en diseño, por ejemplo, se hace investigación aplicada o cuándo es investigación creación, y sería bueno que lo habláramos luego. Pero, o sea que sí se puede hablar de creación, o sea, se puede hablar de investigación-creación, así mismo como creación-investigación. Claro, por supuesto, tú tienes la posibilidad de crear, tienes la posibilidad de investigar y tienes la posibilidad de investigar creando. Okay. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, gracias. Con gusto. Eri, y en ese ejercicio que plantea a partir de lo que nos dice Víctor, me surge una pregunta muy interesante y totalmente pertinente a lo que estamos afrontando en este momento, y es cómo leer tendencias o cómo hacer un barrido de tendencias para poder analizar realmente qué requerimientos o qué investigaciones pueden dar frutos valiosos en la investigación-creación en el área de las artes. Tú sabes que soy mala con los nombres. Hay una organización, ACOFARTES, creo que se llama así, no sé, tú me corregirás. En Colombia hace un tiempo se han venido reuniendo para plantear este tipo de situaciones.
Lo que pasa es que ese tratamiento que le han dado a esa construcción epistémica, incluso ontológica, de lo que es el arte en los mundos o los universos de la investigación, ha sido muy endógena, encerrada. Yo pensaría que este es un tema de discusión, por ejemplo, en el caso de nosotros como institución, que podría plantear el grupo de investigación y abrir la puerta a ver qué es lo que creemos que es esto, y empezar a partir de esas experiencias, sensaciones y discusiones a teorizarlo y a poder aportarle a nuestro modelo de medición, que a veces ¿cómo digo? Se descunchinfla, se tuerce. Pierde su orientación. Bueno, pierde su sur. Pierde su norte. No, su sur. Ah, bueno. Sí, reconoce muy bien su norte, pero a veces pierde su sur. Bueno, Eri, es muy interesante uno, por ejemplo, hablar, pues, y obviamente hay mucha tela para cortar. Bueno, voy a darle la palabra a Juan Pablo Correa y ahorita pregunto yo, que lo más importante aquí son los muchachos. Juan Pablo, cuéntanos tu pregunta, yo ahorita intervengo. Hola, ¿cómo estás, Erika? Tenía una pregunta relacionada acerca de, por ejemplo, las artes digitales. ¿Cómo sería el acercamiento ahí en la investigación? Porque es un área que de hecho tiene una línea muy delgada entre lo que es desarrollo tecnológico y lo que es artes digitales. Entonces, pues podría, pues de hecho tiene que ver con lo que dice Víctor. Pues cómo empezamos a investigar acerca del objeto o acerca de lo metodológico. Entonces, también la otra cosa es como qué paradigma usar o si se puede llegar a un acuerdo entre los dos paradigmas de investigación-creación o no, lo que es más de ciencias exactas. Mira, esto es un poco loco, además, porque las artes digitales y las artes visuales recién están naciendo en el mundo. Son unas niñas chiquitas, ¿cierto? Es como cuando en la época apareció la fotografía, sucedía lo mismo, estar representando una realidad y dejándola ahí inmortalizada. Entonces, lo que pensarían en su momento es que esa inmortalización de ese paisaje en la fotografía anularía la expresión del pintor, que antes se quedaba ahí horas y días enteros tratando de capturar el brillo del sol, ¿cierto? Es igual con nosotros. Cada vez que aparece una nueva manera de entender la realidad desde la tecnología, pareciese que nosotros quisiéramos de alguna manera o sintiéramos ese miedo a ese acercamiento nuevo. Yo no tengo una manera de decirte, mira, esto se puede abordar por aquí o se puede abordar por acá. Pero sí hay una diferencia súper grande entre, por ejemplo, un tipo que es de marketing digital, que utiliza los sentidos de la gente para venderle cosas, y lo que hace el artista para expresar el sentimiento a partir de las artes visuales y las artes digitales. Todo lo que tú hagas en tu vida, desde los artefactos tecnológicos y para con los artefactos tecnológicos, va a ser siempre en búsqueda de la experiencia y las sensaciones de quien perciba ese mensaje que tú quieres transmitir. Siempre, ¿cierto? Es distinto a aquel que lo hace solamente porque voy a usar el amarillo para que coman más rápido y se paren más rápido del restaurante y así pueda entrar más gente, ¿cierto? Ese tipo de cosas que pasa con el neuromarketing, con el marketing digital, que sin desmeritarlo, porque es una manera que tiene también el capitalismo de fortalecer esos modelos económicos que han marginado, de hecho, la posibilidad de expresión de incluso los artistas, pero mi recomendación en términos de investigación-creación es que te apoyes, más que en una ciencia exacta, o sea, tú no vas a poder entender o representar el mundo desde el 0 y el 1 como ese número binario, te apoyes de las ciencias sociales y humanas.
de esas que son capaces de entender esos contextos y de entender esos razonamientos sociales y de entender qué es lo que siente la humanidad y las personas referente a. Y con esas metodologías puedes empezar a abordar cosas, pero eres tú en la búsqueda. Acuérdate que también dije aquí que en esa búsqueda de conocimiento y de lo que es esa búsqueda de esa realidad, tiene mucho que ver lo que piensa el sujeto, o sea, cómo tú has percibido el mundo tiene mucho que ver con el resultado de tu obra. Entonces, es como si, a ver, te pongo un ejemplo de eso, como cuando Gabriel García Márquez escribió su primer texto y el profesor le dijo, oye, ¿tú por qué no publicas esto? Él decía, es que todavía no estoy listo para que me lean el alma. Así igual es con la obra del artista, ¿cierto? Es como cuando te expones tú, lo que tú sientes y todo eso que traes dentro para los demás. Entonces, yo no creo que sea un asunto tan mecánico como parte 1, definición de problema, que era lo que les estaba diciendo, parte 2, no, es otra cosa, porque ahí no solamente tú estás siendo quien observa desde la barrera, sino que haces parte, te pones en tela tú mismo para producir ese conocimiento, y eso es totalmente distinto a lo que hoy se conoce como ciencia. Eri, démosle la palabra a Kevin, que también nos va a hacer una pregunta. Ahorita pasamos a Fabio. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente me parece muy importante que esté vinculado el arte en la investigación, debido a que no sé en este momento por qué eso no está visto como de esa manera. Si en toda la historia se ha demostrado que hace parte, y muy buena parte muy importante, ¿cierto? Inclusive nosotros mismos somos la prueba de ello. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos vinieron a inculcar normas y religiones y cosas así, que hasta el momento de hoy las llevamos presentes y que se nos dieron a través de medios gráficos, con las pinturas que nos ponían y con todo este tipo de articulaciones, pues, que le llegan al ser humano. De qué manera tal que hasta estos momentos ha tenido muchas repercusiones, pues, a nivel humano y de todo. Es verdad, Kevin. Es verdad, qué bueno que nos demos espacio para debatir sobre esas cosas que sienten y que sentimos, y construyamos nuestra propia posición. A mí me encantaría saber qué es para los estudiantes del ITM o los estudiantes de Medellín de Bellas Artes o los estudiantes de artes, la investigación-creación según la experiencia. A mí me gustaría abrir un debate de eso, que nos permita tener unas conclusiones de qué es lo que está pasando y hacer esa radiografía de la que hablaba Hernán en términos de tendencias. Entonces queda ahí en tela, por si Hernán se anima, que es el inventor de espacios que permiten hablar a las voces de los que nunca escuchan. Entonces eso me parece genial. Es un ejercicio muy interesante y lo podríamos reestructurar desde otro espacio. Pues, hoy tenemos como otra finalidad con este ejercicio, pero sería muy interesante que construyéramos un espacio en el que realmente todos empezáramos a nutrir y a darle la importancia y el peso que realmente nuestras áreas del conocimiento y nuestras áreas del saber tienen, frente no solo a procesos de investigación, sino también a procesos de desarrollo, como estábamos hablando ahorita. Es que incluso el meme es la cosa que más razón tiene en la vida. En este momento, pues, media industria está parada, más de media industria a nivel mundial está parada, pero ¿qué pasa? Todavía seguimos viendo películas, todavía seguimos leyendo libros, todavía seguimos jugando videojuegos, leyendo revistas. Hay muchísimas cosas del campo cultural, del campo creativo, del campo de las artes, del diseño gráfico, visual, de producto, etcétera, 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 que son literalmente lo que está moviendo ahorita nuestras vidas. Pues, y no importa que uno esté en chancla 3 puntadas, en pantaloneta y en camisilla en la casa, porque de igual manera vas a seguir consumiendo televisión, vas a escuchar música, vas a leer, vas a hacer un montón de factores que están ligados no solo a la forma de ser, a la psique de la persona, sino a toda esta construcción que hay en torno a ella.
Listo. Kevin, muchas gracias por esa reflexión. Es muy bacano que ustedes salgan de acá con estos espacios. La intención con ciclos de formación, más que sean cursos o charlas o lo que sea, es que ustedes puedan realmente construir conocimiento. Vamos a darle la palabra a Faber, que está que se hable, incluso me prestó el micrófono. Faber, hágale, adelante. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola. Hola, Eri. ¿Cómo vas? Uy, amando la cuarentena, la verdad. Amando la cuarentena, ¿por qué? Porque esta nos permite, pues, nos da o nos permite conocernos a nosotros mismos como individuos. Pero, siguiendo esto, en esta charla tan interesante, Eri, yo te hago una pregunta. El intuir se determina a partir de una cultura y una cultura predominante. ¿Cómo hacemos para saber o cómo hacemos para cambiar esa cultura dominante por nuestras propias culturas, si no es desde la academia? Yo creería que incluso la academia está transversalizada, Andresito, por esa cultura aprendida, sobre todo si nos vamos al tema eurocéntrico. Nosotros todavía obedecemos lastimosamente a esto. Yo no tengo una receta para entender los aspectos culturales, como les he dicho, pero sí tengo una invitación que hacer, que es importante, además una invitación que va de la mano de una posición política, de entender la ciencia y de entender la humanidad, y es el tema de empezar a legitimar nuestros procesos desde el pensamiento latinoamericano y nuestros procesos desde Colombia, nuestros procesos de investigación, reforzando los conocimientos de nuestros indígenas, de nuestros ancestros, antes que importarlos de otra parte. Yo creo que Colombia, en términos de investigación, ha estado ya, o debe estar ya cansada de estar importándolo todo. Todo se importa, y lo único que no se valora es lo que producimos aquí. Entonces yo creería que esa primera posición de conciencia infinita, conciencia crítica acerca de lo que puede ser la investigación, lo que puede ser la construcción del conocimiento, nos puede ayudar un poco. Si nosotros como estudiantes o profes seguimos entendiendo la academia, ¿no?, como el lugar en la que se forman personalidades, en la que se forman cerebros, en las que se investiga, se critica y se construye, sino que solamente es el lugar donde yo voy a pasar el asunto por una nota, para pasar de nivel, porque necesito un cartón para ir a producir, pues no vamos a poder llegar a eso que tú estás planteando, que es tan valioso. Entonces, nosotros somos los que legitimamos nuestra producción de conocimiento y generamos nuestras propias comunidades que validan ese conocimiento. Entonces, fíjate que, por ejemplo, yo creo que no es imposible. Hay cosas que han venido cambiando y que han venido cambiando para bien. No les voy a decir cuántos años tengo porque ya ustedes deben sospechar, pero cuando yo estaba chiquita, el maltrato hacia los animales era brutal. O sea, le decían, te fue como a perro en misa, claro, si al perro le volaban pata en la iglesia, todo lo que querían, ¿cierto? Eso ha cambiado, y ese comportamiento cultural ha cambiado, y ha cambiado desde la conciencia de los jóvenes, ha cambiado desde, estoy consciente de que es un ser vivo que mira, que siente, que le duele, que está allí, y que yo voy a aprenderlo a amar. Y eso ha cambiado, se ha hecho ley y se ha generalizado. La gente ya no es igual de mala con los animales. Y así como esos procesos conductuales que se han venido cambiando a medida que va la historia, yo creería que también en términos de la gestión y la producción del conocimiento podrían funcionar, siempre y cuando hablemos de un estudiante y un profe, y no solo pues desde la academia, sino un humano más consciente y más capaz de divulgar esa percepción de su realidad. Eso sería lo que tengo para decirte, Andresito. Me alegra mucho saber de ti. Andrés, y a mí me gustaría complementar con algo, y es con algo que Erika en lo particular, pues a ver, para la gran mayoría que estén aquí presentes saben que Erika y yo, más que ser compañeros y colegas, tenemos pues una relación personal, que somos amigos hace muchos años, y hay un factor con lo que ella siempre me ha molestado, y es que ella me ha dicho siempre que yo soy un diseñador costumbrista. Listo. Y hay un factor
y hay un factor que nosotros olvidamos o ponemos de lado, porque siempre queremos traernos, y lo voy a decir en términos coloquiales, yo soy así, queremos traer de las greñas de otras partes temas de investigación, procesos, investigación. Mi hijo, investigue el totumo, de las hierbas, de lo que tiene en la casa, porque nos da pena mostrar realmente lo que somos, porque no hablamos de la tradición culinaria, de la tradición ceramista. Yo creo que es a partir del lenguaje. El lenguaje que nos han construido desde siempre, desde que nos decían la pola embrutece, desde que nos quitaron la chicha por pola, güey. Y igual, me encanta la pola, pero no me hagas censurar esto. Andrés, y es que son muchos factores, es que a nosotros siempre nos están vendiendo la globalización, entonces arranca por ese término. Entonces, listo, es que nosotros tenemos que hablar inglés. Tenemos que hablar inglés porque es que inglés es el idioma universal. Mi hijo, hable mal. Si va a decir un dicho, una tradición. No voy a decir nada, no te preocupes. Si vas a hablar, utilice términos de su cultura, utilice los elementos que usted lo formaron. Es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que mostrar nosotros, y en especial desde la parte de la creación artística. Por eso, en grandes partes, en colecciones, en museos, fuera, un colombiano llega mostrando lo que hacen allá y todo el mundo es como, ¿qué es esto? Aquí no hacemos de esto, siempre estamos acostumbrados al mismo minimalismo traído, a las corrientes escandinavas, a que el arte pop, que no sé qué, que no sé qué. ¿Dónde están todas las costumbres, todos los procesos, todo el desarrollo que nosotros tenemos identitario y de tradición, que es tan rico, que es tan valioso? Y que a la vez es tan olvidado, porque es que a la gente es como si le diera pena mostrar lo que tiene en la casa, sabiendo que tenemos una costumbre, una tradición y unos elementos culturales tan ricos y tan valiosos que nos pueden hacer realmente tan diferenciadores, al punto de decir que en Medellín tiene tanta historia para contar que puede hacer chorrocientas series de Netflix con chorrocientas temporadas, pero en Bogotá también, y en Chocó también, y en Cartagena, que es muy diferente a otras regiones. En Estados Unidos hay costumbres que son muy planas en todas las comunidades, en otros países europeos. Discúlpame, tú hablas de costumbres, pero es que esas costumbres no son nuestras costumbres, siguen siendo nuestras, y nosotros seguimos siendo repelentes tanto a lo nuestro como a lo foráneo. Y nos pegamos en que son nuestras costumbres. Ahí, qué pena contigo y con esto termino, me encantaría que vieran la arquitectura boliviana. Sí. La arquitectura boliviana es una cosa de locos porque cogieron todo el sincretismo de la colonización y cogieron todos sus sus pensamientos gráficos, digámoslo así, y lo plasmaron en edificios. Entonces, el neoandino, si no estoy mal, que se llama. Exacto. Pero acuérdense pues que esa validación del conocimiento sale de los constructos y de las experiencias que ha tenido el investigador, ¿cierto? Entonces, muy probablemente ese sincretismo del que habla es el resultado de mucho dolor en Bolivia, contrastado con el color para poder expresar qué era eso de la identidad. Nosotros no podemos esperar que todas nuestras costumbres sean puras, ¿cierto? Pero sí podemos validar nuestros conocimientos ancestrales y sí podemos entender nuestros materiales para el desarrollo endógeno y sí podemos empezar a generar creaciones arquitectónicas y técnicas y tecnológicas que permita que las comunidades vivan mejor y sí puedo construir una obra que mejore a la gente y no un túnel que asfixia a la gente con gases. Bueno, todas esas cosas son asuntos de conciencia que dan cuenta de ese criterio del investigador. Entonces, acuérdense pues de eso, que el investigador también hace parte de la investigación y imprime allí lo que ha venido sintiendo o lo que ha venido experimentando y a mí se me ocurre que no era, en este momento me pasa por la cabeza que no pudo haber sido la misma pintura cuando Hitler se presentó a la Academia de Artes que si le dio por pintar después de que hizo jabón a todo el mundo, ¿cierto? La experiencia puede haber cambiado de alguna manera y así también va construyendo nuestros procesos culturales. Además, nosotros somos la composición de una serie de acciones, hechos, personas que si bien no son propios, sino que son abstraídas o traídas, empiezan a formar lo que somos y a generar esos diferenciadores en lo que podemos o no podemos hacer.
Listo. Muchas gracias por la participación, Andrés. Que estén bien. Besos. Andresito, me alegra saber de Un abrazo. Bueno, creo que ha sido un espacio muy enriquecedor, Eri. Creo que por ahí ya no tenemos más preguntitas. Había visto una mano alzada, como que se arrepintió y lo bajó la persona. No alcancé ni a ver quién era. Para mí es un placer conversar contigo, escucharte, como dije. Ah, bueno, no, mentira, sí, ya volvió la persona. Ya volví a alzar. Hola, Santiago. A ver, Hombre, Santiago, hágale pues, aproveche. Creo que tocaron un tema que me ha pasado por la mente mucho, especialmente en esa cuarentena y también antes, pero aquí más que todo, que es, por ejemplo, la globalización y en los aspectos culturales. Si bien, aunque nosotros somos gran parte de una cultura, perdona ahí las motos, una cultura que en este momento es muy extranjera, y siguen pasando las motos, que es una cultura muy extranjera, también para este método, pero no me van a dejar. No te preocupes, yo aquí era Dale, con dale. perros de fondo, todos tenemos dificultades técnicas, eso es lo de menos. Cuando estamos hablando de un método que parte de la realidad de cada persona, la globalización es la mejor forma de que las realidades sean más escuchadas. Si me hago entender, por ejemplo, cuando estábamos en tiempos donde solamente los colombianos hablamos con los colombianos, si acá se decía que, no sé, los gays son malos, las personas que eran gays no tenían una voz mayormente escuchada, pero cuando llega una globalización en la cual la voz de los colombianos se suma con las indonesias, se suma con los africanos, se suma a los de todo el mundo, toma cierta fuerza, la cual es capaz de cambiar los paradigmas. Entonces, a como yo veo este método, que me parece que en este momento es trascendental, en un mundo que está completamente herido, que todo lo que creen que es la realidad, cambiar la forma en la que percibimos la realidad es sumamente importante. Por ejemplo, lo resalto con la comedia. La comedia tiene ciertos aspectos que, por ejemplo, vea un comediante colombiano, Ibrahim Salem, que en este momento fue foco de crítica porque tenía una comedia bastante dura, por así decirlo, pero el hecho de que no aceptemos esto y otros sí, entonces se generan ya microconflictos colombianos, entonces que yo me río de esto, pero como yo me río de esto ya es el problema. Un caso particular, la broma que se le hizo a un profesor con el control del F4, o sea, estuvo mal, pero causó gracia, por así decirlo. A mí me partió de la risa, y tal vez no sea lo mejor decirlo, pero frente a la situación, el panorama actual, que es el aislamiento preventivo, pues para mí no hay nada mejor que una risa ocasionada por simplemente, pues lastimosamente el docente no lo tomó bien, pero son formas de vista, y entender que cada quien se puede reír a su manera es importante para sanar este mundo. Por eso me parece súper importante realmente resaltar este método, y que ojalá se instaurara y que entendiéramos que no solamente lo que dicen las ciencias es lo cierto, sino resaltar ese valor humano, como decíamos ahorita. Entonces, nada, era como decir esto, que me parece súper importante y que me gusta mucho que lo hablen, porque me parece que es la clave para el mundo, por así decirlo. Mira, Santiago, y hay algo hay un término psicológico que es la disonancia cognitiva, y es un factor que todos los humanos, literalmente todos los días, en cada segundo de nuestra existencia, pasamos por él. Pensamos una cosa que puede no ser realmente buena, pero aún así estamos en la contraposición de saber que nos guste. Entonces, por ejemplo, yo no puedo comer mucho helado porque me hace daño y me engorda, pero me fascina comer helado. Entonces siempre estamos en ese juego de decidir qué está bien y qué está mal en nuestra mente, y decidir sobre esas conductas que a veces a uno lo llevan a tomar X o Y decisión frente a algo, siempre buscando el beneficio para uno quedar bien con las cosas, pero es un concepto muy normal, y es un factor que yo creo que todos encontramos en la vida, que es que siempre estamos en esa indecisión de los dos factores, del deber ser y el deber hacer, de lo correcto y lo incorrecto, de lo que se debería hacer, pero lo que es. Entonces, no es cuestión de ser ni negativista o superpositivista, sino es cuestión de ser realista. Listo. No es cuestión de super carita feliz o super depresión,
sino es cuestión de ver la vida en un balance con las cosas, diría yo, obviamente desde mi perspectiva. Está bien. Eri, ha sido un placer, para mí es un placer conversar contigo, me haces una falta enorme. Y a mí también. Creo que las cosas que más me genera estrés en este distanciamiento social es que Erika me hace mucha falta. Conversar contigo es un placer siempre. Siempre encuentras una forma de sorprenderme con tus temas a tratar y siempre es muy interesante ver cómo podemos hacer que las demás personas reflexionen en torno a temas que pueden ser incluso tan densos y tan pesados. Quiero darles a todos las gracias por participar. Sé que todos estamos cansados de la virtualidad, de las pantallas, de las conferencias, pero aún así, todos estos espacios que sacamos y todas estas cositas que tan siquiera desde el proceso que yo lidero en investigación formativa hacemos, es como por oxigenarles a ustedes un poquito el rato y cambiarlos como el chip, de que se olviden de esa clase súper mamona, súper tediosa, de que todo el día están pegados en una pantalla, que de pronto se rían con algo de lo que aprenden, que algo les quede en la mente sonando, que quieran ir a buscar más, que quieran aprender más, que se quieran formar. Esa es la idea de estos espacios y aprovechen muchísimo todas estas oportunidades que siempre les están brindando. Son cosas gratis que son de nosotros para nosotros, entonces aprovechen muchísimo esto. Eri, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un placer siempre. Yo sé que sí. A todos, pues les recuerdo que pueden siempre chismosear todas las conferencias y todos los espacios que nosotros les sacamos en el canal de YouTube de AMCTI. Ahí están hay podcasts, hay las conferencias que quedan grabadas. No más hoy sacamos un podcast que va muy casual con lo que estábamos hablando ahorita, que es sobre la psicología. Entonces, La Ciencia de la Mente es el podcast del día de hoy, para que lo escuchen. Es una conversación bacana sobre introspección y sobre cómo reflexionar frente a estos tiempos de crisis, porque lo primero, antes de investigar y antes de emprender, es el ser. El Instagram de la oficina del programa de ciclos de formación, Ciclos AMCTI, para que por allá vayan y chismoseen, que por ahí tenemos toda nuestra oferta. Y darles muchísimas gracias a todos por participar. El viernes tenemos un nuevo encuentro de conferencias en Ciencia en Pijama. Vamos a hablar sobre propiedad intelectual. Y la próxima semana tendremos otros espacios en los que hablaremos de inclusión y de comunicaciones para la sostenibilidad. Un abrazo inmenso para todos. Eri, un beso enorme y muchísimas gracias. Los quiero.